Me trataban como basura, esperando que me muriera para robar mi hacienda. La humillación llegó al punto de dejarme sangrando en el suelo solo para revolver mis papeles. Mis propios nietos. En ese momento decidí fingir demencia para ver hasta dónde llegaría su traición. Y lo que descubrí fue tan terrible que mi venganza en el testamento fue absolutamente devastadora. No esperaban que la viejecita que fingía ser demente estuviera planeando su ruina. Pero lo que conté después dejó a todos sin palabras. Pero antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo estás mirando. Me encanta saber a dónde llegan nuestras historias. Y por favor, deja un me gusta y suscríbete, realmente ayuda. Mi nombre es Elvira Ramos. Tengo 75 años, y soy, o era, la dueña de la hacienda La Esperanza. ¿Saben lo que es vivir en una casa que huele a decadencia y a hipocresía? Esa ha sido mi vida por los últimos 5 años. Una jaula de oro donde la única calidez provenía del sol que se colaba por las grietas del tejado. Una hacienda imponente, sí, pero que se caía a pedazos, justo como mi dignidad. Una mañana, el aroma de la traición fue tan fuerte que casi pude tocarlo. Entré al salón sin hacer ruido, porque a mi edad uno aprende a moverse como fantasma, y los encontré en plena junta de buitres. Carmen, mi nuera, la viuda de mi difunto hijo, era la líder de la manada. Estaba con mis nietos, Ricardo y Sofía, discutiendo un estado de cuentas que, por supuesto, no me correspondía ver. No tenemos más dinero para los caprichos de la vieja, soltó Carmen con ese tono de serpiente que siempre me ha erizado la piel. Ricardo, mi nieto mayor, de 30 años, asintió con una desfachatez que me revolvió el estómago. Ya se lo dije. No hace sentido invertir un solo peso en el tejado, Carmen. De todas formas, la hacienda será nuestra en breve. Los costos médicos que se vienen serán un barril sin fondo. Me quedé paralizada en el umbral, fingiendo buscar mis anteojos. Los interrumpí con mi voz de anciana despistada. Ellos se pusieron de pie de un brinco, como niños sorprendidos robando galletas, y sus caras se estiraron en sonrisas falsas, esa sonrisa que solo la avaricia puede dibujar. Abuela, justo hablábamos de ti, mintió Sofía, la de 25, que vive comprando bolsos carísimos con mi pensión. Decíamos que el tejado te está afectando, que deberíamos arreglarlo. Pero yo sabía que no hablaban de arreglar la casa, sino de deshacerse de mí. La esperanza tiene un valor sentimental incalculable, pero necesita reformas carísimas, un pozo de dinero que ellos no querían tocar antes de que yo entregara las escrituras. Me hacían sentir como una plaga que consumía el dinero que ya creían suyo. Me tratan como un peso muerto, una estorbo. Sofía, que nunca me dedica ni 5 minutos, me pidió dinero de inmediato, para un vestido. Le mostré una foto antigua, de mi bisabuela, queriendo compartir un recuerdo de nuestra historia. Me contestó, «Qué aburrido, abuela. ¿Me das 500? Tengo una fiesta, desprecio puro. Y luego está mi hijo, Alejandro, el padre de ellos. Siempre está viajando por negocios. Nunca está aquí para el drama, ni para la responsabilidad». Una tarde escuché a Carmen y Ricardo riendo en la cocina. El viejo nos mandó otros 3.000. Cree que es para el tratamiento de Elvira. Pero necesitamos un viaje a Cancún. Me sentí traicionada por mi propia sangre. Estaban no solo esperándome en el lecho de muerte, sino exprimiendo a mi hijo para su propio placer. Comencé a guardar mis objetos de valor, a cerrar mis armarios con llave. La desconfianza se convirtió en mi sombra. Me sentía una reina encarcelada por sus propios súbditos. Me prometí que esto terminaría, pero no como ellos esperaban. Necesitaba una prueba, una forma de ver su maldad en su máxima expresión. Necesitaba un detonante. Y así fue. Exhausta por la tensión, tropecé con la alfombra gastada del tercer escalón. Caí. Fue un golpe brutal. Un dolor que me nubló la vista, pero que me abrió el alma. Quedé tendida en el frío mármol. El ruido los trajo de inmediato. Y lo que vi en sus ojos, en lugar de preocupación, fue el brillo de un cuchillo. Lo que pasó después me heló la sangre. Fue el inicio de mi infierno, y de mi dulce venganza. Ahora que estaba herida y vulnerable, vería al monstruo en su forma más pura. Y yo, me levantaría solo para destruirlos. El dolor era un incendio recorriéndome la cadera. Había rodado por al menos 3 escalones. No podía gritar,
solo emitir un gemido bajo que se ahogó en el eco de la casa. Mi primer instinto fue buscar a alguien que me ayudara, pero el universo me dio una lección cruel. Sofía y Ricardo llegaron primero. Se abalanzaron sobre mí, no con la intención de levantarme, sino de buscar. Recuerdo la imagen perfectamente, mi cuerpo sangrando, mi cara contra el mármol frío, y ellos de rodillas a mi lado, revisando con desesperación los bolsillos de mi bata y el pequeño bolso de mano que uso para mis medicinas. «No tiene la llave del estudio», murmuró Ricardo, su cara desencajada. «Pero tiene que estar el testamento aquí. Rápido». Sofía no perdía el tiempo. Buscaba a ciegas, como una hiena rabiosa. Yo, a duras penas, podía mover la mano. Sentí como la sangre se me escurría por la sien, caliente y pegajosa. Luego llegó Carmen, la directora de esta orquesta macabra. Vio el panorama y no se inmutó por mi salud, sino por la logística de su codicia. «Cállense, por el amor de Dios. Si los vecinos oyen algo, pensarán que la vieja se cayó sola o, peor, que fue un empujón. A la cama, rápido, antes de llamar a nadie». Yo estaba allí, en el suelo, más humillada que nunca. Fue Ricardo quien pronunció la frase que me convirtió en piedra. «Si la llevamos al hospital, los costos médicos se van a tragar lo poco que queda. Es mejor que descanse aquí hasta que... ya sabes. Hasta que me muriera». Sentí que una garra helada me apretaba el corazón. Me querían dejar morir en la soledad y la suciedad de mi propia casa para ahorrarse los gastos de mi salvación. Mis propios nietos. La vergüenza que sentí por ellos fue más fuerte que mi dolor físico. En ese instante, la rabia me dio la fuerza para susurrar: «Duele. La pierna. Llévame al hospital, por favor». Lo dije con una voz que sonaba rota y débil, para que creyeran que estaba en shock. Tenía que llegar a ese hospital. Tenía que sobrevivir. No por mí, sino por la venganza que ya se cocinaba en mi cabeza. Finalmente, cedieron. Carmen temía el proceso judicial por abandono de incapaz si las cosas se ponían feas. Me llevaron, con la cara de fastidio que se le pone a quien tiene que lidiar con un trámite innecesario. Mientras la ambulancia me sacaba de la hacienda, miré a mi casa por la ventana. Era la última vez que la vería como una mujer íntegra. Iba a entrar en mi papel. Ellos querían una anciana demente que no supiera dónde estaban sus pertenencias. Se las daría. En el hospital, las enfermeras me atendieron con profesionalidad, pero mi mente ya estaba en el plan. Una vez que me estabilicé, el médico me informó de la fractura de cadera y la contusión leve en la cabeza. Fue la señal que esperaba. Cuando Ricardo y Sofía regresaron al hospital para verme, me preparé. El dolor me sirvió de excusa para mi primera actuación. Me miraron con ansiedad, esperando la noticia de mi recuperación o la confirmación de mi declive. «Qué gusto verte, abuela». «¿Cómo te sientes?», preguntó Sofía, con una sonrisa más falsa que un diamante de vidrio. Yo la miré a los ojos, con una expresión de total confusión. Me reí suavemente y pregunté: «¿Quién eres tú, cariño? ¿La cocinera nueva? ¿Y dónde está mi perro, Peluchín?». Peluchín había muerto hace 10 años. Vi el pánico en sus ojos, pero rápidamente se transformó en una luz de esperanza y codicia. Acababan de morder el anzuelo. La vieja Elvira había desaparecido, y la loca había llegado para quedarse. La alegría en el rostro de mis nietos cuando fingí no reconocerlos fue la gasolina para mi venganza. ¡Qué descaro! No había ni una pizca de dolor por mi supuesta pérdida de memoria, solo un inmenso alivio. Creían que el camino hacia la herencia se había allanado. Mientras me recuperaba, la única luz en mi oscuridad era Marcela, una joven inmigrante que trabajaba como auxiliar. Sus manos eran suaves, sus palabras amables y su trato, digno. Me cuidaba con una dedicación que mis propios nietos habían olvidado. Ella me peinaba, me daba de comer, me ayudaba a ponerme de pie. Yo, que había sido traicionada por mi propia sangre, encontré consuelo en una extraña. Un día, cuando estábamos solas, le revelé mi secreto. «Marcela, no estoy loca. Solo estoy fingiendo demencia para ver hasta dónde llega su codicia». Le conté sobre la caída y lo que oí. Al principio, ella se asustó, creyendo que la contusión me había provocado delirios de persecución, pero cuando le conté los detalles de las finanzas y el desprecio, y vio la cara de mis nietos en sus visitas, entendió.
Se convirtió en mi cómplice silenciosa. Me tratarán como a una niña, como a una inútil, le dije a Marcela. Y yo los dejaré. Voy a usar su propia arrogancia contra ellos. El teatro comenzó a representarse en el hospital. Cuando venían Ricardo y Sofía, yo los confundía, les preguntaba por personas que habían muerto hace décadas, o me reía sin razón aparente, llamándoles por nombres de mis antiguos jardineros. ¡Ay, mi querido Tacho! Ya trajiste las gardenias. Sofía me miraba con impaciencia disimulada. Abuela, soy Sofía, tu nieta. Yo sonreía dulcemente. ¿Sofía? ¡Qué nombre tan bonito! ¿Me ayudas a encontrar mis anillos? Con Carmen, era peor. La ignoraba por completo, o la trataba como si fuera mi empleada de limpieza. Señora, por favor, limpie ese vaso que está sucio. No la conozco de nada. Carmen hervía por dentro, pero se controlaba, pensando, aguanta, que pronto seré la dueña. Lo más repugnante fue cuando trajeron a un notario. Querían que les firmara un poder notarial para que ellos pudieran cuidar de mis asuntos. Por supuesto, me negué a firmar, fingiendo que no entendía lo que era un poder. Es un lápiz mágico, dije, tratando de dibujarle un bigote al notario con la pluma. El notario se marchó frustrado. Pero lo más importante es que, al salir del hospital, Ricardo y Sofía se sintieron tan confiados con mi deterioro que dejaron de lado la precaución. Ya no tenían miedo de que yo los atrapara en sus robos. Elvira, mi mente afilada y mi corazón helado, estaba lista para volver a la esperanza. Marcela vendría a cuidarme a casa, contratada por ellos, por supuesto. Esto fue clave, porque mi plan necesitaba ojos y oídos honestos dentro de la hacienda. Marcela, necesito que me traigas un par de cosas de la ciudad, le pedí una noche, cuando todos dormían. No son medicinas. Son herramientas. La miré a los ojos. Vamos a grabar la verdad. Y la verdad será su verdugo. La escena estaba lista para el siguiente acto de su avaricia. Yo, la anciana supuestamente demente y vulnerable, estaba a punto de convertirse en la directora de una película de terror y justicia. Sabía que no tardarían en ir por mis bienes más preciados. Y yo, con la ayuda de Marcela, estaría esperando, no para detenerlos, sino para documentar cada humillación, cada robo, cada traición. Apenas me instalé de nuevo en la hacienda, actuando mi papel de manera magistral, Marcela se puso manos a la obra. Gracias a la excusa de mi hobby de vejez por la tecnología, un capricho que mi familia me concedía porque la mantenía ocupada, instalamos varias cámaras de seguridad diminutas. Las más importantes estaban enfocando mi escritorio, la caja fuerte, y los pasillos adyacentes a mi habitación. Mis joyas. No hablo solo de su valor monetario, que era considerable. Hablo de mi historia, el collar de perlas que usé en mi boda, el anillo de rubí que me regaló mi esposo al nacer mi primer hijo, los pendientes de diamante de mi madre. Tenían un valor sentimental que no cabía en ningún banco. Eran mi alma envuelta en metales preciosos. Y sabían que yo las guardaba en mi caja fuerte personal, en una caja de terciopelo. Yo fingí olvidar dónde estaban las llaves. Creo que las dejé en la cocina, o fue en el jardín. Decía, riendo con esa risa demente que tanto detestaba, pero que era mi escudo. No pasó una semana. La desesperación económica, o más bien, la necesidad de financiar sus lujos, fue más fuerte que su precaución. Una tarde, Carmen, Ricardo y Sofía se reunieron en el salón. Yo estaba durmiendo en mi cama, pero la cámara de audio captaba cada murmullo. «Ya no tiene caso esperar más», exclamó Carmen. «Ya vieron que no se acuerda ni de su nombre. Si vendemos esas piezas, tenemos para vivir 6 meses sin preocuparnos. Alejandro no notará nada». El sonido que captó la cámara fue el de Ricardo forzando la cerradura de mi escritorio con una ganzúa improvisada. ¡Qué dolor! Sentía que me estaban abriendo el pecho. Luego, el silencio de la caja fuerte al abrirse. El joyero fue sacado. ¡Qué belleza!, susurró Sofía, no con admiración, sino con codicia. Nos lo llevamos todo. Venderemos el collar de perlas primero, es el más discreto. La cámara de mi habitación grabó el momento en que salieron, Sofía sosteniendo la caja de terciopelo con manos temblorosas. Carmen las instaba a moverse rápido. Tenían sus rostros, sus voces, sus movimientos. Tenía la confesión grabada en video. Al día siguiente,
Fingí buscar mis joyas con pánico. Mis perlas. Mis perlas. ¿Dónde están mis perlas? Seguro que fui yo quien las perdió. Lloré histéricamente, como una niña. Ricardo me consoló con una condescendencia repugnante. Tranquila, abuela. Seguro que las guardaste tan bien que no las encuentras. Ya las buscaremos. Por supuesto que no las buscaron. Pero Marcela sí. Marcela, bajo mi dirección, salió a la ciudad. Encontró la joyería de segunda mano a la que acudían y, fingiendo ser una cliente curiosa, investigó. Regresó con algo más valioso que las joyas, una copia de los recibos de venta, firmados con un nombre falso, pero con el sello de la tienda. El collar, el rubí y los pendientes habían sido vendidos. Tenía el video del robo, el audio de su planeación y el recibo de la venta. Tenía la evidencia irrefutable de que mis propios nietos me habían robado en el momento en que me creían más vulnerable. El dolor de la traición era un ancla que me arrastraba, pero la certeza de la justicia era un motor. Las perlas de mi boda se habían ido, pero la venganza que tejería con esa prueba sería mucho más preciosa. Mi corazón se endureció. Sabía que la siguiente fase no sería sobre robar, sino sobre dar. Y tenía un destinatario muy claro en mente. La casa era un nido de víboras, pero la habitación con Marcela era mi santuario. Ella se había convertido en mi paño de lágrimas y en mi estratega de guerra. El contraste entre ella y mi familia era abismal. Ellos lo tenían todo y buscaban destruirme por más. Ella no tenía casi nada, pero me ofrecía su dignidad. Una noche, mientras me ayudaba a hacer mis ejercicios de rehabilitación, le pregunté por su vida. Me contó su historia con una sencillez desarmante. Marcela era de un pequeño pueblo en el sur. Había venido al país con el sueño de trabajar lo suficiente para enviar dinero a su comunidad y, sobre todo, para abrir una pequeña escuela rural. Mi gente no tiene oportunidades, doña Elvira. Si aprenden a leer y escribir, nadie podrá robarles el futuro. Me conmovió hasta el tuétano. Ella, trabajando en una casa ajena, limpiando las heridas de una anciana, soñaba con educar a los niños de su pueblo. Mis nietos, por otro lado, tenían 2 carreras universitarias que no usaban y solo soñaban con comprar otro coche de lujo. Fue en ese momento que la ecuación de mi venganza cambió. Ya no se trataba solo de castigar la avaricia, sino de premiar la bondad. Mi dinero y mi patrimonio no debían alimentar la podredumbre, sino sembrar la esperanza. Decidí que la fortuna que mis nietos esperaban tendría un propósito noble. Empecé a actuar de forma más errática. Fingía estar obsesionada con el papeleo, pidiendo a Carmen y Ricardo que me trajeran carpetas viejas para pintar y documentos sin valor para quemar. Ellos, por supuesto, no prestaban atención a lo que me entregaban, confiados en mi locura. Bajo esa fachada, trabajé con Marcela. Le pedí que contactara a mis antiguos abogados, de la época en que mi mente era clara, y que lo citara en la ciudad, en secreto. Les revelé que estaba fingiendo. Al principio se mostraron escépticos, pero cuando les mostré el video de la caída y el recibo de la venta de joyas, juraron total confidencialidad. Les di instrucciones precisas. Les pedí que contactaran a la Fundación Manos Amigas, una institución de caridad para la educación de niños de la calle. Semanas después, las escrituras de la esperanza no estaban en mi caja fuerte. Habían sido legalmente donadas a la fundación. La hacienda, el bien que simbolizaba su codicia, ahora tenía un destino irrevocablemente benéfico. En cuanto a mi liquidez, las cuentas bancarias que no estaban vinculadas a la hacienda. Hice una transferencia legal, una donación en vida, a Marcela. Le expliqué que era por servicios excepcionales de cuidados y por mi gratitud. Ella se echó a llorar, no por el dinero, sino por el honor. Le dije que era el capital inicial para su escuela soñada. El plan estaba en marcha. Tenía las pruebas de su robo, y había vaciado la herencia. Solo quedaba el acto final. Marcela, tenemos que organizar una cena. Una cena elegante, con Alejandro, mi hijo, incluido. Quiero que piensen que les voy a dar una sorpresa, un adelanto de la herencia. La miré con una sonrisa que no era dulce, sino metálica. Los voy a sentar en mi mesa para que vean cómo su avaricia los ha dejado en la más absoluta de las ruinas. El banquete está servido, y ellos son los platos principales. La tensión en el ambiente era palpable. Convoqué una reunión familiar de paz en el comedor principal,
con el pretexto de que quería distribuir algunas cosas en vida para no causar problemas cuando la memoria se fuera del todo. La respuesta fue inmediata. Mi hijo, Alejandro, que siempre estaba viajando a negocios y nunca tenía tiempo para su madre, apareció en menos de 24 horas. Entró a la hacienda con una sonrisa forzada y me dio un abrazo tan superficial que casi me dio risa. Madre, qué bueno que piensas en el futuro. Siempre tan previsora. Claro, previsor en pensar en su parte. Carmen se pasó toda la tarde husmeando en mi habitación, revisando cajones que yo, con mi demencia, había dejado abiertos. Buscaba documentos, joyas o algo que pudiera esconder. No encontró nada, por supuesto. Todo estaba bajo llave o ya no existía. Ricardo y Sofía estaban eufóricos, casi brillantes de impaciencia. Los escuché en la cocina susurrando sobre cómo dividirían los muebles antiguos y quién se quedaría con la colección de cuadros. Ricardo, espero que la abuela nos dé el dinero de forma equitativa, exclamó Sofía. Quiero el viaje a Bali y el Porsche. Cálmate, Sofía. Un poco de humildad, que la vieja te está viendo, le regañó Ricardo, aunque sus ojos brillaban con la misma impaciencia. Yo, vestida con mi mejor traje de terciopelo negro y mi collar de cuentas de azabache, me senté a la cabecera de la mesa. Me sentía como una reina en su trono, esperando a que los conspiradores bebieran su veneno. Durante la cena, hice el espectáculo de mi vida. Confundí a Alejandro con su padre muerto. ¿Qué haces tú aquí, mi amor? No llegaste a tiempo para el banquete. Alejandro puso cara de fastidio, pero sonrió para no enfurecerme. Luego, confundí a Ricardo con el mozo, pidiéndole que me sirviera más vino. La humillación era mi arma, y la usé con precisión. Los hice sentir ridículos. Pero ellos aguantaron, porque el banquete de la herencia valía cualquier precio. Llegó el momento del postre. Un pastel de chocolate negro, tan oscuro como mi intención. Todos me miraron, esperando que sacara un sobre con cheques o la llave de la caja fuerte. Alejandro, con la voz melosa, rompió el silencio. Madre, es maravilloso que hayas decidido hacer esto. Nos quita un peso de encima a todos. ¿Qué tienes para nosotros? Un pequeño adelanto. Yo sonreí, pero mi sonrisa no llegó a mis ojos. Mi voz, que había sido errática y débil durante semanas, de repente se volvió clara, profunda y cortante como un cristal roto. Miré a cada uno de ellos, deteniéndome en Sofía, que sostenía el tenedor a medio camino. Sí, Alejandro, dije, con la voz de la Elvira de antes, la fuerte y sabia. Tengo algo muy importante para todos ustedes. Algo que he estado guardando para este momento. Hice una pausa dramática, disfrutando de su pánico. Y entonces, sin dejar de mirarlos, golpeé la copa con mi cuchara, haciendo un sonido de cristal. Antes de que reparta lo que me queda, tengo que leerles una pequeña acta notarial. Algo que firmé hace meses, cuando aún tenía la cabeza muy lúcida. Esto es sobre el legado de la esperanza. Y les aseguro, no es lo que esperan. El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto, solo roto por el sonido de un tenedor que Sofía dejó caer al suelo. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, al igual que los de Ricardo y Carmen. Alejandro, mi hijo, intentó reaccionar primero. Madre, ¿de qué estás hablando? ¿Un acta? No, no te esfuerces. Estás cansada. Deja eso para mañana, dijo, intentando tomarme del brazo. Yo retiré mi brazo con la fuerza de una persona que ha estado en cama, pero cuya voluntad es de hierro. No estoy cansada, Alejandro. Y no estoy demente. Solo estaba actuando para ver qué tan bajo podían caer. El efecto fue devastador. Sus rostros pasaron del color cereza a un blanco mortal. El shock era tan palpable que casi se podía cortar con el cuchillo del pastel. Fingiendo, gritó Carmen, levantándose de golpe, casi volcando su silla. Te has estado burlando de nosotros. Me han estado robando y esperando mi muerte. Yo, al menos, les di un buen espectáculo, repliqué, sin alterar mi tono. Con un gesto, Marcela, que estaba de pie discretamente en la esquina, me pasó un sobre grueso y sellado. Yo lo abrí con calma. Verán, continué, la voz ahora más fuerte y firme que nunca. La hacienda La Esperanza. El motivo de su codicia. El lugar donde me dejaron sangrando en el suelo.
Me temo informarles que ya no es parte de su herencia. Saqué las escrituras de donación. La fecha era de hacía 4 meses, poco después de que salí del hospital. Elvira Ramos, en pleno uso de sus facultades, ha donado legal y completamente la Hacienda La Esperanza a la Fundación Manos Amigas para la educación de niños de la calle. El grito de Sofía fue desgarrador, un sonido de avaricia pura y rota. No, no tienes derecho. Es nuestra herencia. La casa es nuestra. Ricardo se abalanzó sobre la mesa, con el rostro rojo de rabia. Esto es un fraude, un engaño. Una anciana senil no puede hacer eso. Oh, sí que puedo, dije, con una sonrisa maliciosa. Y el notario que lo certificó fue el mismo que ustedes trajeron para que yo les firmara el poder notarial. Yo, la demente, me aseguré de que todos los pasos legales fueran irreprochables. La hacienda ya no es mi propiedad. Es un centro educativo. Es un legado de bien, no de discordia. Alejandro, mi hijo, intentó apelar al sentimentalismo. Madre, ¿por qué? ¿Por qué castigarnos así? Somos tu familia. Mi familia me dejó morir en el suelo. Mi familia me robó las joyas de mi madre. Mi familia no tiene derecho a mi patrimonio, sentencié. En ese momento, Carmen cambió de estrategia, pasando del pánico a la desesperación financiera. Muy bien. Quédate con tu hacienda de caridad. Pero el dinero líquido. Las cuentas de banco. Danos el dinero. Es lo justo. Me reí. Una risa corta y fría. Ah, el dinero líquido. Mi otra gran jugada. Verán, en las últimas semanas, hice otra transferencia, esta vez a la única persona en esta casa que me trató con amor y respeto. Señalando a Marcela, que estaba temblando en la esquina, anuncié: la mayor parte de mi liquidez, mi patrimonio bancario, fue donada en vida a Marcela. Por su cuidado excepcional. Es un premio a su honestidad. Marcela se llevó las manos a la boca, llorando. La familia, en cambio, estaba muda, completamente derrotada. Su rostro era de odio puro. La herencia se había esfumado. Pero aún no terminaba. Había pruebas de su maldad y la justicia estaba esperando en la puerta. La sala se había convertido en un campo de batalla emocional. Alejandro, Carmen, Ricardo y Sofía me miraban con un odio tan visceral que sentí el frío en el alma. Pero ya no podía hacerme daño. Estaban arruinados, y yo tenía el control. Es una locura. Esto es una manipulación. Esa mujer es una ladrona, gritó Carmen, señalando a Marcela. Silencio, ordené. Mi voz resonó en el comedor, ahora libre de cualquier rastro de la anciana confundida. Ahora van a ver por qué su abuela demente hizo lo que hizo. Verán el monstruo en el que se han convertido. Con un control remoto, encendí la pantalla de televisión que solía usar para ver mis telenovelas. La pantalla se iluminó, y en ella apareció la imagen de mi recibidor. Esto es un video de seguridad que instalé. Un pequeño capricho de mi demencia. ¿Saben? Me gusta grabar las cosas que olvido. El video comenzó a rodar. En él, se me veía caer por las escaleras. Y a continuación, la escena que me había helado el alma, Ricardo y Sofía arrodillándose, no para ayudarme, sino para hurgar en mis bolsillos. Se escuchaban las voces, claras y sin adulterar. No tiene las llaves del escritorio. El testamento. Que no gasten la herencia en el hospital. Mis nietos observaban la pantalla, mudos de horror y vergüenza. Sofía se cubrió la cara. Ricardo intentó apagar la televisión, pero yo lo detuve con la mirada. Ahí están. Mis propios nietos. Dejándome desangrar en el suelo por miedo a perder un peso, dije, mi voz llena de desprecio. Cuando el video terminó, cambié la imagen. Apareció el video del robo de las joyas. Se veía a Carmen, Ricardo y Sofía entrando a mi cuarto, forzando la caja fuerte y a Sofía sosteniendo la caja de terciopelo. Y aquí están con las joyas de mi madre. Los aretes, el rubí, el collar de perlas que usé en mi boda. Cosas de la familia, ¿verdad? Saqué de mí sobre 3 copias de los recibos de las joyerías de segunda mano, con las firmas, falsas, que usaron para venderlas. Fingieron que yo las perdí. Me consolaron. Me dieron la espalda. Y yo,
solo estaba filmando el nivel de su bajeza. La humillación era absoluta. Alejandro, mi hijo, que había llegado solo por la herencia, intentó defenderse. Madre, no sabía, te juro que yo no participé. Tú participaste con tu ausencia, Alejandro, con tu cobardía, con tu cheque mensual que creías que era suficiente para deshacerte de tu responsabilidad. Eres tan culpable como ellos. El golpe final, el que les quitó el aire, no fue la donación, sino la deuda. Verán, al donar la esperanza a la fundación, me aseguré de que el contrato fuera muy específico. La fundación hereda la propiedad, pero no la deuda acumulada de su mantenimiento y los impuestos de los años en que ustedes vivieron aquí. Los miré a los ojos, disfrutando cada palabra. Mientras ustedes vivieron en la esperanza, generaron una deuda fiscal considerable. Yo pagué el mínimo. Esa deuda, que ahora es enorme, les pertenece a ustedes por haberla habitado. Es lo único que les queda de la esperanza. Esperaban la riqueza, se quedan con un proceso judicial por robo y abandono, y una enorme deuda fiscal. Su herencia es la ruina. La justicia no es monetaria, es moral. Y la puerta de salida está por ahí. El silencio de la incredulidad se rompió con el llanto furioso de Sofía. Se lanzó sobre mí, intentando arrebatarme los documentos. Vieja loca, nos has arruinado. Esto no se va a quedar así. Ricardo la sujetó, pero su ira era igual de intensa. Esto es ilegal. Te vamos a demandar por manipulación mental. Nuestra abuela no puede ser una anciana demente que actúa. Demanden, demanden. Pero les advierto, yo tengo el video, los recibos de la venta y, lo más importante, tengo la verdad, dije con calma. Con otro gesto de mi mano, la puerta del comedor se abrió. No entró un mozo, sino mi abogado. Don Gonzalo, un hombre de 70 años, sobrio y respetado. Entró con una carpeta negra en las manos. Buenas noches, lamento interrumpir. Soy el doctor Gonzalo Márquez, abogado de la señora Elvira Ramos, anunció con su voz grave y formal. Mis parásitos se quedaron mudos. El abogado les entregó un sobre a cada uno, a Carmen, a Ricardo y a Sofía. Estos son los documentos de su citación judicial, explicó don Gonzalo. La señora Ramos ha presentado una denuncia formal contra ustedes por los cargos de abandono de incapaz, por lo ocurrido en la caída, y robo de joyas de alto valor. Tenemos las pruebas de video, los recibos de pene, y las declaraciones de la señora Ramos, que ya ha sido evaluada por psiquiatras independientes, demostrando su plena lucidez mental. El pánico se desató. Carmen pasó de la rabia al terror. Se arrodilló a mis pies, llorando. Elvira, por favor, piedad. Éramos débiles. Estábamos desesperados. No nos hagas esto. Somos familia. Una familia que me deseó la muerte para robarme. No hay piedad para la maldad premeditada, Carmen, respondí, mirándola como si fuera un insecto. Ricardo, intentando mantener una postura, se acercó a mí con los ojos suplicantes. Abuela, te lo ruego. Retira la denuncia. Te devolveremos el dinero de las joyas. Por favor, no nos expongas así. La venganza no es el dinero, Ricardo. La venganza es la exposición de su crueldad, dije. La humillación pública que merecen es mi única herencia para ustedes. Alejandro, por su parte, se quedó en su asiento, intentando negociar con el abogado. ¿No hay un arreglo económico? Mi madre no querrá ver a sus nietos en la cárcel. No habrá trato. Su madre tiene un propósito moral y legal, intervino don Gonzalo. Les ruego que abandonen esta propiedad de forma inmediata, pues ya no es su hogar. La Hacienda La Esperanza es ahora propiedad de una fundación. La escena final fue de total desesperación. Los vi salir arrastrando los pies, con los hombros caídos, sin un centavo de la herencia que tanto anhelaban y con una enorme deuda sobre sus cabezas. Su castigo era la vergüenza social. Los vi alejarse. Sentí un vacío, la tristeza de que mi propia sangre se hubiera podrido, pero también una satisfacción profunda. Había ganado. Marcela y don Gonzalo se quedaron conmigo. Ha sido valiente, doña Elvira, me dijo mi abogado. Yo asentí. La dignidad es lo único que nos queda a mi edad, don Gonzalo. Y yo la recuperé. Y créame, la deuda fiscal de esos años de mantenimiento,
Es mucho más alta de lo que ellos creen. Es la última llave que les cerrará la puerta para siempre. La mañana siguiente, la hacienda se sentía diferente. Por primera vez en años, olía a aire limpio, no a codicia. La casa estaba vacía de parásitos y llena de paz. Mi venganza había sido devastadora, y la satisfacción era un bálsamo para mi alma. Ganaron un proceso legal, una deuda fiscal inmensa y la humillación pública, que es mucho peor en nuestros círculos sociales que la cárcel. El único bien que les quedó fue la vergüenza. La prensa local, por supuesto, cubrió el escándalo del proceso, ya que la Hacienda La Esperanza es una propiedad histórica. Ahora, ¿qué hará usted, doña Elvira?, me preguntó Marcela, que me servía el té en la terraza. La miré y sonreí sinceramente, por primera vez en meses. Voy a vivir, Marcela. Y voy a empezar de nuevo. Mi vida cambió drásticamente. Dejé la imponente, pero sombría, Hacienda La Esperanza. Me mudé a una casa más pequeña, más moderna y luminosa en un barrio tranquilo de la ciudad. Una casa que compré con una pequeña parte del dinero líquido que me quedaba, pues la mayor parte, como prometí, se la di a Marcela. Marcela, que al principio estaba abrumada por la donación, decidió usar el dinero para su sueño. Abrió su pequeña escuela rural en su pueblo, a la que llamó La Nueva Esperanza. Ella me visita a menudo, y yo la considero mi familia de verdad, mi hija por afinidad. La hacienda, ahora propiedad de la fundación, se transformó. Las habitaciones frías y decadentes se convirtieron en aulas luminosas para la educación de niños de la calle. El legado de mi esposo y el mío ya no es un nido de víboras, sino un faro de esperanza. Mi nombre será recordado por el bien que hizo, no por el drama familiar. En cuanto a mis nietos y mi hijo, perdieron su fortuna y su reputación. La deuda fiscal de la hacienda, que la ley les obligó a asumir, los llevó a la bancarrota. La vergüenza les hizo imposible encontrar trabajo en la ciudad. Escuché rumores de que Carmen y Alejandro se separaron, y que Ricardo y Sofía tuvieron que mudarse a un apartamento diminuto, peleando por el último peso. Ellos querían vivir como ricos. Terminaron mendigando. ¿Me arrepiento? Ni un poco. El amor y la lealtad no se heredan, se conquistan. Y si mi propia sangre me ofrece traición y desprecio, mi obligación es ofrecerles justicia. Mi venganza fue la de exponer su crueldad y usar mi patrimonio para un bien mayor. Les di una lección que no olvidarán. Les di lo único que merecían, nada. Aquí estoy, en mi pequeño balcón, viendo el sol. Ya no soy la anciana demente, soy la abuela que recuperó su dignidad. Mi vida es simple, llena de paz y del cariño honesto de Marcela. Y esa, queridos míos, es la herencia más valiosa de todas. Ahora, la vieja Elvira por fin puede descansar, pero con una sonrisa en el rostro.